noches, estimados amigos, amigas, colegas. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche aquí, conversando con mi querido amigo Martín Caracoche. Martín, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hola Alexis, ¿cómo estás? Yo también feliz de tenerte aquí y poder platicar contigo. Qué bueno, Martín. Bueno, yo creo que alguien como Martín Caracoche no hay necesidad de presentarlo, pero yo te voy a pedir de favor que te presentes. No, por supuesto, siempre hay necesidad, siempre hay alguien que no nos conoce. Oye, mira, te cuento, soy Martín Caracoche, es mi nombre, nací en Argentina, llevo viviendo en México más de 20 años. Llegué en los 90 en un viaje sabático, me enamoré de este país y yo tenía pensado hacer la carrera diplomática y los azares del destino me hicieron que regrese aquí. Pero te cuento, estudié piano, que es algo que va a venir a colación ahora. Estudié muchos años, como 13 años piano. Luego en la carrera universitaria, la que elegí fue filosofía, me licencié, licenciado en filosofía. Pero mi idea, como te decía, iba a ser hacer diplomático. Y al final eso no se dio y terminé en México en una profesión que es bastante similar, porque las relaciones públicas y la comunicación corporativa son una especie de diplomacia empresarial. De hecho, empecé primero trabajando varios años en una agencia de relaciones públicas americana que se llama Fleishman Hillard. Ahí trabajé para la industria farmacéutica primero y luego me pasé al área de asuntos públicos, en donde tuve, el cliente más importante fue Homeland Security, que fue este departamento americano recientemente creado después del atentado de las Torres Gemelas. Te acordarás por ahí por el 2001. El departamento creo que se creó en 2003, algo así. Y bueno, hicimos un plan muy interesante, toda la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, donde ya ahí la tecnología, que es un tema que nos trae hoy también, los avances tecnológicos interfirieron ya en los cruces fronterizos. Se empezaron a poner tecnologías estas tecnologías de donde que te leen, ¿no? Los rasgos digitales de las huellas, etcétera. Bueno, la cosa es que después estuve ahí por mudarme a Estados Unidos, me iba a ir con Flashman a instalarme en Dallas, pero me salió una oportunidad como director de comunicación para la empresa francesa Alstom, una empresa reconocida mundialmente en el área del transporte ferroviario y la energía en aquel entonces. En México son famosos por haber creado el metro, ¿no? Y también estaban presentes en el tema energético. Ahí, bueno, tuve varios años de trabajo como director de comunicación, manejando las relaciones públicas, sobre todo con los medios, ¿no? Todavía no había surgido esto recién estaban empezando las redes sociales, básicamente era trabajo, posicionamiento en medios, hacer discursos para el presidente, una cuestión a veces bastante estresante porque lidiar periodicazos, ¿no? Que te mandan las empresas, ¿no? Contrarias para ganar contratos millonarios. Y fue bastante apasionante. Después estuve también en ABB, que es una empresa suiza, sueca, también de tecnología, una parte también de energía, pero aquí lo interesante fue la parte de robótica y digitalización, que era lo que ya estaba muy de moda. Con decirte que en el año 2018 estuve en la Expo de Hannover, que es la expo de tecnología más importante del mundo, y ahí México salió país invitado, fuimos con el presidente Peña Nieto en ese momento, estuvimos con Angela Merkel, y de ahí ya empezaron a haber indicios y datos sobre la creciente automatización que va a haber en todo el mundo. Yo decía, wow, automatización es igual a robotización de todas las empresas. ¿Qué va a pasar en México, que es un país básicamente manufacturero? Y yo ya había recorrido casi todo el país visitando también, porque en otra empresa estuve trabajando en la industria automotriz. ¿Y qué va a pasar cuando pongan robots en todas las plantas? Porque eso ya está ocurriendo en China. Muy buena ABB pregunta. tenía una planta de producción de robots, hecha por robots, entonces eran pocos humanos los que manejaban la robótica. Bueno, con decirte que bueno, dentro de la comunicación, si bien soy un filósofo y un artista nato, porque mi estética y mi forma de ser creativo me lleva más a ese lado, incursioné mucho en esta área corporativa de las comunicaciones. Eh,
hasta ahí te lo voy a dejar, después vamos a seguir en la plática seguro contando otras cosas, pero ahora te paso la pelota a ti y te pregunto, mi querido Alexis, cuéntame un poquito de tu historia, de dónde vienes, qué has hecho en México, a ver, ilústranos un poquito. Bueno, yo vine de Cuba en el año 1990, allí nací. Nací en la provincia de Holguín y desde muy niño sentí una pasión muy fuerte por la música. Es decir, que lo primero en el mundo por lo que me interesé fue por el piano. El piano sigue siendo una de mis grandes pasiones, la música, que es una de las cosas que tengo contigo, es ese en común, ese amor por la música clásica sobre todo. Así que mientras estudiaba la primaria, la secundaria y me formaba como pianista, pues transcurría el tiempo y después pues estudié la carrera en economía en Cuba. Al llegar a México en 1990, pues me decidí por trabajar en el medio empresarial y fue allí donde continué estudiando, pero a la vez, desde 1990, empecé a trabajar en el área contable y posteriormente comercial de la industria de la industria de medical devices o dispositivos médicos para la salud y a la vez esa misma empresa que se llama BD, muy conocida en el mundo, otros la conocen como Becton Dickinson, empezaba a trabajar también con el área de laboratorio. Allí en laboratorio también manejaba negocios que eran del área de laboratorio clínico y a su vez incursioné en un área comercial que estaba más enfocada a la investigación. Empecé trabajando con técnicas y productos enfocados con la citometría de flujo, que hoy en día pues es una tecnología muy importante con el tratamiento y diagnóstico de enfermedades tan importantes para la salud como el VIH, el virus del VIH y la leucemia, linfoma. Y en el mundo de la investigación es algo importantísimo la tecnología de la citometría de flujo. Así que ya una vez que estaba aquí en el mundo de la investigación biológica, en el año 2012, después de 20 años trabajando con BD o Becton Dickinson, pues tomé la decisión de irme a trabajar con Thermo Fisher Scientific, otra empresa muy grande en el mundo de los laboratorios. Tiene grupos y divisiones que están enfocados en genética, clínica, equipos de laboratorio, biociencias, etcétera, etcétera. Así que allí aprendí mucho, estuve muchos años trabajando en el mundo comercial con varios países. Desde 1990, cuando pocos años después me hice ciudadano mexicano, he vivido básicamente aquí en México, pero trabajando con muchos países de América Latina, lo que ha sido una experiencia maravillosa, comunicarme y conocer las diferentes modalidades de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Y Eso bueno, también tenemos en común, ¿no? Yo eso también también tenemos en creo que común. se nos da, ¿no? Un argentino cubano que a la vez los dos son mexicanos. Así es. Y también Entonces, experiencia con otros países y con Estados Unidos y Europa que enriquece mucho siempre, ¿no? exactamente. Y bueno, lo que he tenido siempre en el común denominador, aparte de trabajar en el mundo comercial y trabajar en el mundo de la investigación biotecnológica y de mercado de la salud humana, ha sido las relaciones humanas, porque el mundo comercial es un mundo totalmente de relaciones humanas. No vendes si no te puedes relacionar con alguien. Eso es un principio básico que nunca el chat GPT nos enseñará cómo hacerlo ni ninguna robótica. Bueno, y al final estuve por un breve periodo en otra empresa muy bonita, muy grande del mundo también, no solamente de biotecnología, Corning. Corning Inc. es una empresa que tiene todos los tipos de vidrios habidos y por haber para tecnologías especializadas y tiene una división de biotecnología. Yo trabajé en la división de biotecnología de Corning, tuve la oportunidad y el gusto de trabajar con ellos por los últimos 2 años. Así que he estado prácticamente más de 30 años en la industria relacionada con la investigación, el laboratorio, las biociencias,
pero de profesión economista, psicólogo y músico. Así que aquí estoy el día de hoy contigo con el gusto de tener esta conversación y presentando a nuestra audiencia a un bebé que tenemos que se llama Bonum Sapiens, pero debido a que tú eres el autor intelectual y el padre de Bonum Sapiens, yo te quisiera preguntar, Martín, ¿qué es Bonum Sapiens y cómo fue la idea de Bonum Sapiens? Cuéntanos un poco. Claro, claro que sí. Eh, bueno, Bonum sapiens es un nombre en latín, ¿no? Viene de Homo sapiens, que es el ser humano, pero le agregamos la palabra bonum, que está referido a lo bueno, a las conductas. Creo que en este momento particular en que estamos viviendo de la civilización y más donde la tecnología está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Como decías, el chat GPT, la inteligencia artificial, lo que más nos diferencia como humanos es esta capacidad de discernir éticamente, ¿no? El pensamiento crítico, pero a la vez empático, esa cuestión humana que no tienen otras especies. Entonces, creo que tenemos que no resaltar esta palabra bonum, ¿no? Que está relacionado a lo bueno, a lo mejor de nuestra especie. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué es? Bueno, nuestra idea es que sea una consultora especializada en temas de cultura y de desarrollo humano. Pero bueno, esto también hay otras empresas que se dedican a eso. ¿Y por qué? ¿Por qué se nos ocurrió? ¿De dónde viene? Pues mira, además de haber estado trabajando en la industria del transporte, de la energía, sobre todo, los últimos años tuve una incursión de unos años también en una empresa que se llama Touching Life, que es una empresa de programas de apoyo al personal, en donde se da asistencia psicológica y legal a los empleados, a todos los empleados de una empresa. En México y Latinoamérica no es tan común como en Estados Unidos y Canadá. Ahí sí, desde hace mucho la ley les exigía a las empresas ofrecer como otra prestación esta asistencia psicológica a empleados. ¿Por qué? Porque su bienestar iba a impactar positivamente en su productividad. Entonces ahí es donde te comentaba que estuve recorriendo el país, la industria, y ya dejando al lado de la comunicación más en aspectos internos de la empresa, me di cuenta cómo el bienestar de los empleados, y también en las empresas donde yo había trabajado, había problemas a veces disfuncionales de liderazgo y todo, que no se resolvían tan fácilmente, y además en esta empresa que sí se especializaban en mejorar la calidad. Pero la calidad de los problemas, de la calidad del trabajo, perdón, de los empleados, solo tenía que ver si eran problemas que venían de afuera. Y nosotros nos estamos dando cuenta, y ahora esta famosa norma 035, que el Correcto. gobierno para proteger la integridad psicosocial de los empleados, ¿no? Que exige a las empresas que cuiden y que velen por su integridad, ¿no? Psicosocial, me llevó a pensar, claro, hay mucho que hacer todavía para trabajar en pos de un mejor desarrollo profesional, humano. Ya vamos a hablar de comunicación, de cómo nos comunicamos, y creo que este proyecto está orientado a eso. Hay tres columnas básicas que estamos viendo y que vamos a incluir en la consultora. Una es la filosofía, ¿no? Que está presente desde la época de Sócrates. La otra es la ética que nos hace ver cuáles son las conductas más propicias para relacionarnos en sociedad y en grupos, el arte, que siempre ha sido dejado de lado, ¿no? En temas de negocios, y por qué no incluirlo, y ya veremos por qué. Y otro tema que te compete muy, muy, muy de cerca, que es el de la psicología, la psiquiatría, los avances de las neurociencias, ¿no? Yo creo que esas cuatro pilares van a estar presentes de modo muy significativo en este proyecto. Wow, interesante proyecto. Bueno, Martín, y yo te pregunto, ¿por qué, por qué la filosofía? ¿Te parece que vayamos hablando de los cuatro pilares, no? Yo me Sí, voy a encargar, si sí, quieres, de la filosofía. Bueno, yo si quisiera bien, entrar en esos cuatro pilares, filosofía, ética, arte, psicología, ¿por qué? vale. Mira, qué bueno empezar por la filosofía, porque creo que de todos fue una de las áreas de conocimiento occidental, al menos, que está presente en nuestras vidas desde hace más de 2500 años. Sócrates, por ejemplo, imagínate, 400 años de Jesucristo, todos los planteos que hacía en su pensar filosófico estaban orientados a conocernos, quiénes somos como humanos. Sí, la filosofía se había orientado también a ver en qué consistía el universo, las metafísicas, ¿no? Las leyes físicas,
Pero sobre todo en esta época Sócrates y luego los filósofos ahora tan famosos estoicos se centraron en las conductas humanas, en cómo debemos actuar, en quiénes somos. Una leyenda muy notoria del templo de Delfos, que es donde estaba el oráculo, donde iban todos los griegos a consultar, que decía, conócete a ti mismo. Y sigue siendo casi lo más importante hoy en día, conocernos. ¿Cuántos hoy en día hacen una terapia psicológica? Pocos, ¿no? Solamente a veces si tenemos un problema. Tristemente. Tristemente, porque no debería ser si tenemos problemas la misión de conocernos Es una en profundidad disciplina, y lleva casi toda la vida, correcto. ¿no? Entonces, la filosofía empezó con eso y creo que desde ahí nos vamos a agarrar, el volver a lo básico, back to basics, como dicen en inglés, y yo creo que desde ahí la filosofía y desde este enfoque muy grecolatino nos puede ayudar mucho en esta consultora, como Buenísimo. ves. Muy bien, muy bien. Y ahora te pregunto yo a ti, la ética, ¿por qué el estudio de la ética La como ética. disciplina, que a veces se habla y la gente sabe muy poco, se cree que todos son todos normas, ¿no? Sí. Rígidas, pero ¿por qué incluirla en este Bueno, proyecto? casi todos los que trabajamos en una gran empresa, como es el caso nuestro, creemos que ética es simplemente eh, un código que nos pasan por escrito que tiene El manual, 154, un manual, y que tiene 154 cosas que si incumples, pues estás fuera de la organización. Mucha te gente despiden. cree que esos son los límites de la ética. Te aseguro que muchos así lo creen. Pero desafortunadamente no, la ética es algo maravilloso. La ética es una de las cosas que más nos debería de gustar a los seres humanos, porque si los seres humanos gustamos de vivir en paz, de tener un buen vivir, de ser respetados, de no ser discriminados, de no ser abusados, de poder vivir con los derechos que nos da el universo como seres humanos, entonces deberíamos llamar la ética, pero todavía no entiendo por qué no nos pasa así. ¿Quién es la ética? La ética simplemente es una rama de la filosofía que estos grandes filósofos que mencionaste desarrollaron enfocados en la moral. Entonces es simplemente una filosofía, es simplemente una filosofía enfocada a una moral y que establece los principios básicos para que haya una buena comunicación entre los seres humanos. Exactamente, un ejemplo simple. Vivimos en un condominio, hay muchos pisos, muchos edificios, hay elevadores, hay piscina. Tiene que haber un código. No puede todo el mundo venir y hacer lo que quiera dentro del edificio. De la misma manera, en cualquier organización tenemos que tener ciertos códigos y así hay códigos para hacer negocios de una buena manera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como seres humanos profundicemos en la ética y esa es la razón por la cual hemos pensado en profundizar en la ética. Totalmente, me encanta que esta columna para mí es una de las más importantes del proyecto. Bueno, te devuelvo la pelota, ahora yo te preguntaría a Vale, ti, ¿y el a ver. arte? Porque desde mi entendimiento del mundo empresarial, el arte no le interesa a las empresas. Y tú que has estado en ventas, ¿no? Pues en comunicación quizás un poquito más, pero sí, la visión de hacer negocios, ¿no? Business as usual, esto es una cuestión de negocios que no tiene que ver con emociones, ¿no? Correcto. ¿No? En general, pero ¿por qué el arte? Y el arte, bueno, es de las manifestaciones humanas, quizás es la que conecta más con la esencia del humano, con las emociones, y siempre está para expresar algo que la ciencia ni la lógica puede. Las primeras manifestaciones artísticas y sobre todo, y otra vez volviendo a Grecia, quizás que es la cuna de nosotros, por ejemplo, si hablamos del teatro, que ahí surge la comedia y surge la tragedia, los griegos usaban, por ejemplo, las comedias para reírse de sus gobernantes. Ponían temas del día a día, se burlaban del que está, el jefe de gobierno, se burlaban de ellos, se reían. Entonces la comedia no trataba de los dioses, ¿no? Como hacía la tragedia, que trataba de personajes míticos. No, la comedia no. Y el drama, por otro lado, trataba utilizando la mitología, estas historias, ¿no? De héroes y de dioses, lo que hacían era tocar temas humanos,
estas tragedias, estas cuestiones que a veces nos pasan en la vida, que hace que tengamos altas y bajas, pérdidas, muertes, traiciones, a quién defender, a la familia, a la iglesia, al Estado, ¿no? Como Antígona. Entonces, siempre en la tragedia te ponían una disyuntiva. Y mira, era una disyuntiva ética. Y eso hacía a los ciudadanos de Atenas que fueran un rato, pensaran, se identificaran con uno, con otro, y los hicieran pensar. No solo la filosofía, el arte también te lleva a reflexionar. ¿Y por qué no poner ciertas dinámicas que tengan que ver con esto en nuestros servicios de consultoría? Y para tocar también algo que nos gusta a los dos, que es la música, quizás la música sea un método para desconectarnos del estrés, para relajarnos sin recurrir a Doy fe. medicamentos, ¿no? Ese es uno de los usos que podemos tener, pero hay muchos otros, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que te puedo decir de por qué el arte y por qué algunas prácticas utilizadas de modo creativo y lúdico nos pueden servir para hacer reflexionar a, a las personas que estén trabajando y que tengan algún problema dentro de las empresas. Wow. Mira, yo creo que hay mucho por hacer y creo que los dos hemos leído, hemos trabajado, hemos conocido. Lo que tenemos es que hemos estado dentro de las empresas, no nos han contado. Esta consultora, ya tenemos los dos más de 50 años, ya hemos estado adentro, hemos estado en reuniones en México, en Argentina, en Nueva York, en París, en Zurich. O sea, ya hemos estado adentro, ya conocemos, no venimos a ofrecer una solución desde lo teórico nada más. Conocemos dónde están los problemas y creemos que se puede traer un poco de aire fresco a la consultoría. Y me queda Conocemos una los pregunta retos más. del día a día. Conocemos los retos, no vamos a ir a ofrecer soluciones, ¿no? Que sabemos que no llegan a ningún lado. Vamos a ser muy éticos en eso, muy conscientes de cuáles son los desafíos, dónde están los problemas. Pero queda la última pata, que es la de la psicología. Y tú al ser licenciado en psicología seguramente me vas a poder fundamentar súper bien por qué crees que también las personas que estén en las empresas necesitan saber un poco de psicología, en qué los puede ayudar. Gracias, Martín, por esta pregunta. Te puedo contar, te puedo confesar que cuando yo empecé la universidad a hacer la licenciatura en psicología, ya trabajaba para BD y casualmente un consultor en uno de los 1000 entrenamientos que tuve por buenas empresas consultoras en México, en aquella gran empresa BD, era un psicólogo. Y él despertó en mí el deseo de estudiar psicología. Aparte, yo siempre fui a terapia, lo practicaba como una disciplina y era una de esas personas que creía que el mejorar e ir a terapia como ser humano me iba a ayudar en mi vida profesional. Creo que no hubiera podido llegar hasta aquí el día de hoy si no hubiera estado siempre en terapia, porque nadie es perfecto, no existe la perfección en términos psicológicos, pero sí existe dentro de tu personalidad trabajar para mejorar la rigidez que puedes tener dentro de tu propia personalidad o los extremos, etcétera, que puedes haber adquirido en el camino de la vida. Pero te puedo decir que la filosofía, la psicología es tan pero tan importante que la psicología es otra hija de la filosofía. La psicología es una disciplina muy nueva. Algunos le llaman ciencia, otros no la aceptan totalmente como una ciencia, sino como una ciencia social. Y él comienza a finales del siglo XVIII por filósofos empíricos. Es decir, que aquí hemos hablado de ética, que es hija de la filosofía, y ahora caemos otra vez en la psicología, que es otra hija de la filosofía. Y te puedo decir que comenzó, Freud, que fue el primero, empezó entendiendo al ser humano como que casi predestinado biológicamente. Posteriormente vino el conductismo y al conductismo decía, no, el ser humano se comporta bajo una predestinación biológica o bajo un cierto marco biológico que lo hace responder a los estímulos y eso determina el comportamiento. Siguió evolucionando y hoy en día se cree ya que es mucho más avanzado y después pasamos por la psicología cognitivo-conductual, donde hoy yo estoy haciendo una maestría en cognitivo-conductual y clínico y estoy aprendiendo cosas maravillosas de lo complejo que puede ser el mundo de la comunicación humana, de las relaciones, etcétera. Y no solamente
creemos que a veces oímos la palabra psicología y pensamos en trastornos psicológicos o trastornos mentales. No, esa es una parte de la psicología. Esa es la parte de psicología clínica, pero hay psicología social, hay psicología cognitivo-conductual, hay psicología de las organizaciones, hay psicología humanista. Y esta, creo que cuando hablo de psicología humanista hay otra más, que es la psicología sistémica. Entonces estamos entrando a aterrizar exactamente en el campo de las organizaciones, que es la parte de la psicología Así que es. trata exactamente cómo es que nosotros los seres humanos nos comportamos, cómo tenemos que trabajar en grupo, qué comportamientos son más adaptativos y cuáles son más desadaptativos y cuáles son los problemas que pueden acarrear en las organizaciones. Así que no podía faltar en este caso la psicología y lo que te puedo decir, mi querido amigo, que yo creo que también disfrutaremos mucho de conocer más de psicología y de aprender a aplicarla como parte del entrenamiento que tenemos que tener para ser un buen líder o un buen Exacto. vendedor, Y cómo etcétera, entender a los etcétera. demás, ¿no? También, no ¿Cómo solamente a entender a la... nosotros, en este caso ya con conocimientos de psicología, uno conoce más al otro, ¿no? Sabe en qué lugar está. Exactamente. Bueno, me encanta, la verdad es que me encanta aquí ya que tengamos estas cuatro columnas básicas, ¿no? De nuestra consultora. ¿Quieres que te cuente un poquito del alcance Sí, yo me que muero por tiene la saber cuál es el consultora? alcance porque ahora Mira, quisiera aterrizar todo esto. Digo, bueno, ¿dónde lo vas a poner? ¿O lo vamos? mira, puede ser más limitado o más ambicioso. Mencioné que es el tema de la cultura, pues la cultura tiene que ver con todo esto, con los valores, con la ética, con cómo vivimos, cómo nos comunicamos, hacia dónde vamos. Y bueno, cuando lidiamos con la cultura de una empresa, puede ser desde aspectos más sencillos, cuando una empresa no tenga realmente problemas muy graves, pero a veces haya que cambiar la cultura de raíz, ¿no? Hay empresas que realmente tienen muchos problemas. Entonces los programas pueden ser cortos, ¿no? Depende, o para algunos individuos profesionales, para algunos grupos de liderazgo, obviamente podemos empezar a trabajar con estos temas culturales, grupos de recursos humanos, grupos de ventas también, o bueno, o si son cambios culturales donde queremos implementar algunas estrategias de change management, serán procesos globales que se vayan aplicando en distintos estratos y que van a durar más tiempo. Entonces, eso dependerá también de las necesidades de nuestros clientes, pero ¿crees tú que vamos a tener clientes? O sea, ¿crees tú que vamos a tener una demanda? ¿Está el mundo actual, Alexis, preparado? ¿O más bien hay una necesidad para esto? Me lo ¿O preguntas. toda la consultoría que tenemos, digamos, que hay disponible, está satisfaciendo las Bueno, necesidades que hay en la industria? bueno, dicen que el marketing es para ayudar a la gente a descubrir las necesidades que ya tenía, ¿no? Y esto es en lo que trabaja la industria, cualquier industria, ya sea la financiera, energética, farmacéutica, turismo, etcétera. Pues muchas veces la gente no sabe cuánto puede llegar a necesitarlo. Y sí, pues cualquiera que hoy converse con cualquier persona del nivel que esté trabajando dentro de una gran corporación o mediana o pequeña, va a saber que uno de los problemas principales el día de hoy que enfrenta cualquier persona en el área laboral, en grupo, son las relaciones humanas. Y hay una palabra que se pronuncia todos los días, que es la toxicidad Toxicidad. dentro de las organizaciones. Es una palabra que se la han robado a la industria de Y la psicología clínica y que se ha posicionado dentro del mercado organizacional y laboral. Así que nadie podría negar que no lo necesite Y y la verdad, a podría, veces ni saben bien cómo se usa, ya se ha puesto tan de moda, pero sí, bueno, es un lugar que un mundo que hay una necesidad, ahí hay sí, disfuncionalidad, totalmente, ¿no? porque la toxicidad es Y una la hemos vivido. realidad, la tratamos de disimular mucho con que vamos a crear felicidad, pero tú no puedes crear es más, y hay una toxicidad de positividad hoy en día, y es También, exactamente lo que nosotros vamos a trabajar de una manera muy diferente. Es mucho más no crear una profundo, ¿no? toxicidad de positivismo, sino llegar a la Sí, verdadera esencia del ser humano trabajando de exacto, una manera genuina. Entonces, por eso te puedo decir, totalmente. Martín, estoy completamente convencido. Ahora, hay otra razón.
Si pensamos en la época de los griegos, los romanos y la época en que empezaron estos grandes filósofos a hablar de ética, a hablar de moral, pues resulta ser que podríamos decir, oh, qué padre, pero todo eso que dijo Aristóteles, todo esto que dijo Sócrates, ya no es vigente, ya no lo necesitamos los seres humanos. Así como hoy no necesitamos la cámara fotográfica que usábamos hace 30 años, pero resulta ser que hoy lo necesitamos mucho más que antes. Hemos avanzado tremendamente en tecnologías, tecnologías de la información. Hoy tenemos desarrollado el mundo del Internet, estamos hablando de la robótica, del transhumanismo, la inteligencia artificial. Es decir, que hoy se nos sobran en las empresas, pero yo no he oído a nadie en una empresa quejarse exactamente porque tenga demasiada tecnología de comunicación a nivel robótico. Nadie se queja que porque es O que el nos sobra el Salesforce. pensamiento crítico de los empleados, el manejo de las emociones, ¿no? Es impresionante. En Exactamente, eso estamos en el mismo pareciera lugar. que en la medida que crece el desarrollo tecnológico, decreciera el desarrollo emocional de las personas. Esto es increíble. Yo creo que esto debería de ser sometido a un caso de estudio. ¿Por qué el ser humano está ganando tecnológicamente pero perdiendo en el manejo de sus emociones? Y cada vez somos menos aptos, menos tolerantes, menos capaces de comunicarnos con el de al lado. Entonces, la pregunta que tendríamos Mm. que hacernos es que ya no tiene mercado el seguir recordando o entrenándonos en ser mejores seres humanos. Basado en esto, yo te digo, por eso sí te puedo decir que tiene mercado. Totalmente lo necesitan las organizaciones Claro. que quieran ser exitosas. Y poca capacidad de frustración, ¿no? Los niños, y sobre todo vamos a trabajar no solamente para el middle management y seniorities, sino las nuevas generaciones que vienen con estos skills y habilidades técnicas, pero están menos capacitados para desarrollar estos trabajos que se les habla, estas habilidades blandas que ya también están muy manoseadas, el término, ¿y a qué se refieren? Mira, te voy a contar algunas anécdotas ahora que vienen al caso y que ya también utilizamos la historia, porque nos olvidamos de la historia, y si nos ocupáramos más de la historia y para no volver a cometer los mismos errores, porque Alexis se repiten y se repiten, y en este sentido parece que estaríamos en el mismo lugar. Al contrario, si leemos casos de Grecia, Roma o cualquier otro país, son los mismos, están en los mismos lugares, los problemas son los mismos. Mira, hay un caso, mira, que tenía por aquí, pues mira, ahora no lo tengo. Bueno, estoy leyendo un libro sobre Marco Aurelio. ¡Wow! Yo lo Este, amo, mi estoico preferido. este emperador estoico, y para aclararles un poquito a los que nos escuchan, el estoicismo es una corriente filosófica grecolatina que se ocupaba sobre todo en el vivir, en el buen vivir, en cuáles son las máximas que hay que tener para no dejarse caer en la avaricia, en solo en el dinero, en no tener miedo a la muerte, en cómo entender los obstáculos de la vida. Bueno, realmente son máximas y que es dificilísimo. Muchos dicen que los estoicos se caracterizan por bloquear las emociones y no, es utilizarlas de modo inteligente, ¿no? De que las emociones no nos gobiernen a nosotros. Imagínate entonces un emperador que además sea filósofo y fue uno de los emperadores junto a Adriano, Trajano, de los más ilustres de todos los que tuvo Roma. Pero ¿cuántos emperadores, cuántos CEOs tenemos que sean filósofos y que hagan ese? Qué pregunta tan difícil. Tenemos más Nerones, Tenemos muchos ¿no? Nerones. Yo tengo muchos Tenemos Nerones en mi Nerones. agenda, en mi Nerones directorio por telefónico. todos lados. Pero a Dios gracias existió un Séneca, que Séneca era otro estoico, un senador, también una persona aristocrática nacida en España, pero él también era un estoico y él se dedicó a ser el consultor, el tutor en los años jóvenes de Nerón, y que bueno, que tenía que salvar las papas quemadas y a veces también estar a cargo del gobierno cuando Nerón no podía. No siempre resultó del mejor modo, pero si no hubiera estado este consultor, cuando tenemos líderes a veces que dejan tanto que desear, y con esto lo que voy, creo que ya te imaginaste, es que somos necesarios los consultores, ¿no? Todavía somos necesarios, porque si bien en algunas empresas saben elegir bien a sus líderes, en otras no tanto.
Y creo que ahí es donde entramos a jugar nosotros, ¿no te parece? Me Creo que parece todavía totalmente, aunque yo conozco muchas empresas que se dicen grandes lugares para trabajar, que todavía creen que dándoles frutita a sus empleados y una fiesta de fin de año, creen que con eso ya están haciendo algo por la gente. Entonces, eso es una falta de visión que viene del equipo de liderazgo. Es decir, que el reto nuestro está trabajar primeramente con los equipos de liderazgo y después con los equipos que están abajo de los equipos de liderazgo. Pero es una verdad total, con todo Martín. se puede trabajar. Sí, lo has vivido tú, ya contaremos otras anécdotas, lo he vivido yo, hemos pasado por distintos estadios, nos hemos cuestionado muchas cosas, pero nos encontramos en esta encrucijada y en este cruce donde nos hemos llegado a conocer y a compartir estas vivencias y decir, mira, nuestra visión, nuestros valores, ¿no? Lo que queremos trabajar es compartido por los dos. Y yo creo que hay muchos otros también, siempre cuando comento este proyecto con jóvenes o con gente, porque hay gente, mucha gente valiosa también que a veces no sabe dónde encontrar una solución o ser escuchada, creo que vamos a tener eco, sobre todo también en las generaciones jóvenes, pero yo estoy puestísimo a seguir hablando del tema, que esta no sea que sea nuestra primera, pero no la última de tantas conversaciones. Invitamos también a los que nos están viendo a unirse, ¿no? A esta ola de pensamiento, de arte, de reflexión, para generar cambios. Totalmente. Yo te diría que después de haber escuchado tu historia, y sabiendo que si no tenemos en el liderazgo en nuestro planeta, en ningún lugar, porque hoy no lo podemos encontrar ni en la política, ni en las organizaciones religiosas, ni en las financieras, ni en ninguna industria, podemos encontrar ejemplos de líderes que podrían ser comparados con el liderazgo y la integridad de Marco Aurelio, que por lo menos tratemos de hacerle de Séneca, aunque nos cueste Así la es. cabeza, aunque Nerón nos siga cortando la cabeza. Es que mira, es medio trágico, ¿no? Que tanto Sócrates como Séneca terminaron los dos mal. Yo espero que nosotros terminemos un poco mejor, pero bueno, quizás emulándolos un poco, porque bueno, esto es la misma tarea. Es la Pero misma ahora tarea. tenemos frente, que es la inteligencia artificial, la robótica, y creo que el mundo más ahora sí que nos Más, necesita en serio. sí. Yo creo que no cabe en mi cabeza que algún líder que tenga a su cargo una organización, que tenga un, un budget de ventas o ingresos a su cargo a conseguir por millones de dólares, crea que la robótica y la inteligencia artificial va a sustituir la necesidad de capacidad de crecimiento humano que tiene hoy la sociedad, porque es aún más alto el reto. Si era un reto en los años 90, en los 50, en los 60, hoy en el 2023 es aún un reto más grande el que tienen las organizaciones. Y lo han demostrado las estadísticas, los estudios científicos que muestran que la gente está prefiriendo no tener dinero y no ir a trabajar porque no aguanta más un ambiente de trabajo que es totalmente desadaptativo, Martín. Así que yo te Así es. invitaría a que me apoyes en seguir en esta labor de ayudar a las organizaciones que quieren tener buenos resultados, seguir adelante, seguir teniendo enfrente la vocación por sus clientes, porque otra cosa que hoy está olvidada totalmente es el servicio al cliente. Hoy las organizaciones solamente miran de abajo hacia arriba en quedar bien con sus Al cliente accionistas. y a veces ni siquiera a sus colaboradores, ¿no? Ni Porque en siquiera. países muy verticales también como México, a veces si es una orden, sí, pero si es un pedido de colaborar, pues es un poco más No, difícil. Vamos a trabajar con temas culturales porque todos los países no se parecen. Yo estoy más que puesto, soy un apasionado de este proyecto. Creo que tenemos mucho, mucho en común y muchas cosas para complementar. Y claro, vamos a seguir conversando e invito también a la audiencia, a los que nos estén escuchando, que participen, que dejen comentarios y también si hay alguien que quiera realmente recibir una propuesta o algo, también que nos contacten, ¿no? Porque nosotros ya totalmente. estamos listos. Martín y Alexis estamos ahí juntos para trabajar por ellos. Así es.
Bueno, Pues, Martín, ¿qué te parece si cortamos esta charla hoy, pero nos comprometemos a pronto tener un seguimiento? sí, querido, tenemos que despedirnos. Agradezco muchísimo tu tiempo y haber podido disfrutar de esta oportunidad de conversar contigo, Martín. Lo mismo digo, la verdad, estoy feliz y bueno, muchas buenas cosas van a estar en el futuro cercano nuestro. Así será. Muchas gracias, Martín. Que tengas buenas noches.